De acuerdo a los pedidos de los congresistas en la segunda sesión ordinaria y reiterando también en la sesión del 20 de julio, se ha invitado a dos magistrados de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial para exponer el tema, el rol, alcances y competencias de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de la Corte Suprema en el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria. En ese sentido, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a nombre de la Comisión, la presencia de los magistrados y quienes son el doctor Francisco Tabra Córdoba, juez supremo y presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, asimismo al doctor José Luis Salas Arenas, juez supremo y miembro titular de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria también de la Corte Suprema. Quedamos infinitamente agradecidos, sabemos que sus aportes nos van a permitir desarrollar mejor nuestra labor. Muy buenos días, señor congresista de la República, ingeniero Iván Quispe Apaza, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República. Y a través suyo le doy mi saludo respetuoso a todos los señores congresistas que integran esta comisión y también reiterando el saludo al Congreso de la República, poder del Estado, al que yo le llamo siempre en mis presentaciones el rostro visible de la democracia. Concurrimos como invitados a esta sesión el señor doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez titular de la Corte Suprema, integrante de una sala penal y también miembro de esta Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Se excusó la doctora Janet Tello, que es la tercera miembro, por razones de agenda. Y estaré también aquí yo, como ya se me ha mencionado, soy el juez decano de la Corte Suprema, tengo 69 años, y ya pronto pasaré al retiro por razones cronológicas. Desearles también unas felices fiestas patrias, más allá del, obviamente, lamentable contexto de esta pandemia que está enlutando a muchos hogares peruanos y universales, que es un drama y que se convierte en una tragedia cuando toca a un familiar. Y brevísimo, también no podría obviar yo un saludo y un recuerdo. Hoy día 27 de julio, además de ser fiestas patrias, nació una de las figuras epónimas en la historia del Perú. Me refiero a la paradigmática figura de don Miguel Grau y Seminario, el gran almirante, que además fue diputado, y ahí tienen ustedes con orgullo un escaño al cual se le rinde homenaje en los plenos. Bien, dicho esto, obviamente, como ya dijo usted, señor presidente, ingeniero Quispe, el objeto de la invitación es el rol y competencias de la Comisión de Inmunidad de la Corte Suprema en el procedimiento de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Correcto. Entonces, como seguimos con el doctor Salas Arenas, hemos hecho una división, digamos, del temario. Yo hablaré, obviamente, creo que es imprescindible, necesario y conveniente decir algunas palabras respecto al tema de la inmunidad parlamentaria, poner las bases para que el colega, el doctor Salas Arenas, desarrolle propiamente cuál ha sido el devenir en estos últimos años que estamos integrando la comisión. Bien, el tema es complicado, es polémico y es actual, obviamente. De ahí que fueron 14 proyectos de reforma del artículo 93 de la Constitución. Han habido proyectos que propugnan o proponen la eliminación o la supresión de esta prerrogativa congresal. Somos Perú y de FREPAP. Soy respetuoso, voy a decir mi punto de vista, y otros que postulan, que proponen la modificación, asignándole esta decisión de levantamiento de la inmunidad de arresto y de proceso a la novísima Junta Nacional de Justicia o al Tribunal Constitucional. Bien, ya escuché ahí también
a uno de los señores congresistas que intervino a pedido en la sección pedidos, que hizo referencia a la historia constitucional, que es fundamental. Quien no conoce el pasado no puede decir el futuro, señores congresistas. Entonces, en nuestra historia constitucional es muy necesaria una visión histórica. La prerrogativa de la inmunidad parlamentaria que está contenida ahora en el artículo 93 de la Constitución, tan conocido por ustedes y por todos nosotros, forma parte de una larga tradición en el constitucionalismo peruano. Y esto se remonta inclusive hasta la Constitución de Cádiz, en el artículo 128 de esta Constitución gaditana, que algunos la conceptúan como el inicio de nuestra historia parlamentaria. Ya se indicaba ahí esta prerrogativa. En la primera Constitución de 1823 y en algunas siguientes, o sea, primigeniamente, se incluía en la inmunidad parlamentaria, inclusive para procesos civiles, y se decía que no podían ser ejecutadas las cobranzas contra los señores congresistas. Así está concebida en el artículo 1800, en la Constitución de 1823, la de 1826, la de 1828, la de 1834 y también la de 1839. A partir de aquí se hace un punto de quiebre. Ya se deja sin efecto la prerrogativa, la inmunidad parlamentaria para temas civiles, de cobranza de obligaciones, etcétera, y ya solamente se restringe esto al ámbito penal y procesal o procesal penal. Así está en la Constitución de 1856, la primera Constitución que excluye temas civiles. Y en la Constitución de 1860, que es la más longeva, la más duradera en nuestra historia constitucional, también se preceptuaba en el artículo 55. ¿Y por qué digo la más longeva? Porque la Constitución de 1867 tuvo una accidentada y poquísima vigencia, solamente duró 4 meses y días, y se restituyó. El señor Pedro Díaz-Canseco, que dio golpe de Estado, derrocó a don Mariano Ignacio Prado, restituyó la vigencia de la Constitución de 1860, la que estuvo vigente hasta el 1920, que es la primera Constitución del siglo XX, 1920. Obviamente esta Constitución fue impulsada por Augusto B. Leguía, que estaba iniciando el famoso oncenio de Leguía, que va de 1919 a 1930. Luego viene también la Constitución de 1933, también producto de un golpe de Estado. Golpean a Augusto B. Leguía, Sánchez Cerro, y se promueve la dación de esta Constitución. Es accidentada siempre la dación de una nueva Constitución. Esa es nuestra historia, es una historia de crisis permanente, de la cual todavía no salimos, pero que nos esforzamos conjuntamente todos los peruanos, ¿no?, por ir consolidando nuestra democracia. La Constitución de 1979, a mi entender, una de las mejores constituciones que ha tenido el Perú. También el artículo 176 hablaba pues de la inmunidad parlamentaria. Obviamente habían 2 cámaras, y lo que se ha hecho en el artículo 93 es prácticamente recoger casi el texto exacto de la Constitución, de los términos de la Constitución de 1979, adecuándolo a la unicameralidad, que fue uno de los más discutidos cambios que hubo en el sistema parlamentario peruano, ¿no?, objetivamente, ¿no? ¿Qué pasa? El profesor Víctor García Toma, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional, él dice que la inmunidad parlamentaria no fue incluida en la Constitución del 93 como una expresión subjetiva de quienes lo expresaban, que se encuentra ahí porque es un mandato de la historia. ¿Por qué dice esto? Porque recoge la rica tradición constitucional a que hemos hecho referencia, y dice ahí: la prerrogativa constitucional de la inmunidad parlamentaria constituye una tradición en nuestro Parlamento desde el inicio de la República. ¿Ya? Como tal, es evidente que esta prerrogativa de Marra se encuentra firmemente arraigada
en la conciencia constitucional, republicana y democrática del Perú. Y ya le reitero que el artículo 93 lo que ha hecho es adecuarla. Este artículo 93, en que ustedes lo conocen mucho mejor que yo, en el tercer párrafo nos estamos refiriendo, se encuentra desarrollado en el artículo 16 del reglamento del Congreso de la República, que no voy a leer por razones obvias, pero así hacer referencia que es interesante, que este artículo 16 fue modificado mediante resolución legislativa del Congreso de la República número 015-2005, que se publicó en el Diario Oficial Peruano en mayo de 2006. También es bueno recordar que esta modificación del reglamento del Congreso de la República motivó un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por un conjunto de congresistas encabezados por el doctor Javier Valle Riestra González Laechea. Si bien fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional esta demanda de inconstitucionalidad, pero fue oportunidad para que el Congreso desarrollara ahí los temas de inmunidad de arresto, inmunidad de proceso. Bien. Es importante también recordar que el Tribunal Constitucional en muchas de sus sentencias ha desarrollado el concepto, los alcances, la amplitud, la importancia de la inmunidad parlamentaria. Así, en el expediente 006-2003 dice lo siguiente, dice que la inmunidad parlamentaria es una garantía procesal penal de carácter político de la que son titulares los cuerpos legislativos de un Estado a favor de sus miembros, de forma tal que estos no puedan ser detenidos ni procesados penalmente sin la aprobación previa del Parlamento, y precisó que su objeto es prevenir aquellas detenciones o procesos penales que sobre bases estrictamente políticas pretendan perturbar el debido funcionamiento del Congreso o alterar su conformidad. Esto es lo que hay que tener en cuenta, que esta institución de la inmunidad está dirigida a mantener la integridad del Congreso como poder, como institución, ¿no? Después la protección ya individualmente a cada congresista es una consecuencia en el desarrollo de esta importante institución. Dice también la sentencia 013-2009, la inmunidad parlamentaria que constitucionalmente contiene a las inmunidades de arresto y proceso debe entenderse como una garantía que busca proteger la libertad personal de los parlamentarios contra detenciones y procesos judiciales con aparente contenido penal relacionado con delitos comunes que tienen una evidente motivación y finalidad política. O sea, la importancia de la institución, ¿no? Dice también, se observa que en el ámbito de la protección de la inmunidad parlamentaria únicamente puede aducirse respecto a las causas penales, ya hemos dicho, no civiles, ¿verdad? Asimismo, queda establecido que la inmunidad parlamentaria opera tan solo respecto de delitos comunes. Para los funcionales existe la llamada acusación constitucional, que es el artículo 99. Aquí es importante el ámbito temporal de la inmunidad parlamentaria. Primero, los procesos penales iniciados con anterioridad a la proclamación del congresista, por mandato de este segundo párrafo del artículo 16 del reglamento del Congreso, continuarán después de la elección. La inmunidad de arresto se mantiene y solo procederá la detención por el Congreso de la República. Esto es lo que es muy importante y lo que no se ha venido atendiendo, ¿no? Los procesos iniciados, los procesos judicializados con anterioridad a la proclamación del congresista por el Jurado Nacional de Elecciones. También la inmunidad de proceso comprende los procesos penales iniciados con posterioridad. Es importante también que se podría precisar en el reglamento del Congreso de la República qué pasa cuando ya hay sentencias. Esto no ha sido precisado ni en el reglamento del Congreso de la República, ni tampoco en la sentencia del TC como consecuencia
del proceso de inconstitucionalidad contra la modificación del artículo 16. Por eso es que se dieron estos impases entre el Poder Judicial y el Congreso de la República, con dos casos, que no voy a mencionar los nombres, que había sentencias condenatorias contra estos congresistas. Pero había la particularidad de que uno había sido procesado con el viejo Código de Procedimientos Penales y otro caso había sido procesado, juzgado y sentenciado bajo los parámetros del nuevo Código Procesal Penal. Entonces esto había que precisar y se genera a veces confusión, tanto a nivel de la Judicatura, tanto a nivel del Congreso de la República, y en la ciudadanía dice por qué se trata de manera diferente. Esto sería una tarea, y eso creo que lo puede precisar el doctor Salas Arenas, que es penalista, procesalista. Quien les habla, yo presido la Sala Civil y conozco algo de constitucional, y por mis 69 años, de los cuales ya llevo 49 trabajando, nos hemos familiarizado con este tema. Dice también el Congreso de la República que la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso. Entonces la inmunidad no puede considerarse como un derecho o una prerrogativa individual de los señores congresistas, sino como una garantía institucional del Parlamento que protege la función congresal y al propio Poder Legislativo. Y sigue desarrollando. Hay un ejemplo que siempre se cita a nivel del Congreso de la República. Miren ustedes, se pretende, yo lo digo respetuosamente, eliminar esta prerrogativa o esta garantía procesal, como se quiera mencionar, pero un caso concreto del congresista García Belaúnde. Él, digamos, se compró el pleito de esta famosa mafia del Grupo Orellana y le formularon 60 denuncias ante la policía y el Ministerio Público. Si no hubiese sido por esta protección que tenía el congresista de la inmunidad parlamentaria, tal vez esa mafia hubiese seguido consolidándose y estaba penetrando tanto todas las instituciones, registros públicos, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejemplo muy objetivo que no hay que olvidar. Bien, yo voy avanzando. En cuanto a la pretensión de la supresión de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, los proyectos de ley hablan pues del descrédito en que ha caído esta institución, ¿no? Y el bajo porcentaje de aprobación de los pedidos de levantamento. Son los dos argumentos que se dice. Esta institución genera la mala percepción por parte de la ciudadanía del Congreso de la República. Y segundo, del 100% de pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria que hace el Poder Judicial a través de la Comisión Especial, de la Corte Suprema, poquísimo es el porcentaje. 10% es el máximo que se ha... Digo yo, sin embargo, considerando el contenido y el objetivo de la inmunidad parlamentaria expuesta en los párrafos precedentes, el problema no estaría en la prerrogativa en sí misma, no, sino en la incorrecta instrumentalización política y en el mal uso que se han hecho de ella para proteger a algunos legisladores cuestionados. Es como una institución no es mala ni buena per se. Una institución depende de sus miembros, de qué trabajo hagan. Ahora vamos, por ejemplo, las modificaciones se pretendía darle a la Junta Nacional de Justicia, y yo voy a decir mi punto de vista. Porque primero voy a empezar porque también un proyecto de modificación se orientaba a que se le dé la potestad, la competencia de levantamiento de la inmunidad parlamentaria al Tribunal Constitucional. Yo voy a decir lo siguiente: nuestro Tribunal Constitucional es un órgano constitucional autónomo que goza de legitimidad. Hay críticas, por supuesto, pero esta legitimidad y este reconocimiento social ha variado de acuerdo al desempeño de los magistrados que lo integran, pero nadie puede negar que es un organismo constitucional que goza de legitimidad.
en buena hora. Pero conforme lo establece nuestra Constitución, los señores magistrados de este alto tribunal son elegidos ¿por quién? Por ustedes, por el Congreso de la República, con una mayoría calificada. Primera objeción de parte de este modesto mortal y ciudadano de a pie: resulta cuestionable que los mismos magistrados deban decidir el levantamiento del fuero de quien los nombra. Resulta implicante, ¿no? El periodo de los magistrados del Tribunal Constitucional es de 5 años. Y el periodo de ustedes, señores congresistas, salvo este ejercicio constitucional que hemos tenido de un Congreso disuelto y un nuevo Congreso para año y medio, casi coincide los 5 años de los magistrados del Tribunal, la duración, con los 5 años del Congreso. Tercera objeción: las leyes y las normas de este rango, llámese reglamento del Congreso, resoluciones legislativas, etcétera, pueden ser objeto de acción o proceso de inconstitucionalidad que es conocido y decidido por el Tribunal Constitucional en única instancia. ¿Qué podría ocurrir? Que en un momento dado surjan claros conflictos de intereses entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República, derivado de un caso relevante que coincida con el pedido de levantamiento del fuero. Igual razonamiento respecto a los procesos, son los procesos competenciales, que son alta competencia del Tribunal Constitucional. Y el ejemplo reciente lo tenemos, mire, hay un ejemplo muy reciente. Cuando el Ejecutivo toma la decisión de disolver el Congreso, la Comisión Permanente, que continúa su funcionamiento, interpone un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional. Entonces ahí había una situación concreta y cuya decisión fue dividida de 4 votos contra 3, ¿no? Y yo creo que si bien el Tribunal Constitucional es un órgano jurídico y político, atribuirle esta competencia de levantamiento de la inmunidad parlamentaria podría politizarlo. Cuando digo politizarlo, hablo de partidarizarlo, porque la política, en el buen sentido de la palabra, tiene una connotación para mí axiológica. ¿Por qué no la Junta Nacional de Justicia? Este órgano constitucional, si bien tiene su origen en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ha nacido con una nueva imagen, con un diseño constitucional distinto desde su origen, generando una gran expectativa en el sistema de justicia y en la ciudadanía. Todos estamos pendientes en qué hará la Junta Nacional de Justicia, en qué se va a diferenciar del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Y según el artículo 154 de la Constitución, tiene serias, delicadas y altas competencias esta Junta Nacional de Justicia, vinculadas al Poder Judicial, no solamente la Corte Suprema, todo el Poder Judicial, todo el Ministerio Público, nombra al jefe de OMPE, al jefe RENIEC, que forman parte del llamado sistema electoral en la estructura constitucional peruana, y que con 7 miembros, estas competencias que se le ha dado a la Junta Nacional de Justicia son más que suficientes para absorber a dedicación exclusiva el esfuerzo y capacidad necesaria que demandan tales competencias. ¿Qué competencia tiene la Junta? Nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y jueces de todos los niveles, a excepción de los jueces de paz. Nombramiento de fiscales supremos y fiscales de todos los niveles. Elección de los jefes de OMPE y jefes de RENIEC que están en pleno proceso de nombramiento. Otra competencia absorbente. Ratificación de todos los jueces de la República y de todos los fiscales del Ministerio Público. Se le ha sumado con la última modificación de la Constitución evaluación parcial cada 2 años. Son asfixiantes las competencias que se le han dado a la nueva Junta Nacional de Justicia, que tiene una gran responsabilidad frente a la historia. La potestad disciplinaria también de la Junta Nacional de Justicia se va a encargar
no solamente de fiscalizar a los jueces de la Corte Suprema, fiscales supremos, sino conocer y decidir en previo proceso todo lo que sea destitución de todos los jueces y fiscales de la República. Estas competencias exigen un resultado que el pueblo quiere apreciar en 5 años, que es el periodo de vigencia de los integrantes de la Junta. Entonces digo, pretender darle potestad de levantamiento de la inmunidad parlamentaria a este nuevo órgano Junta Nacional de Justicia, aparte de distraer sus altas competencias y trabajos absorbentes que tiene, sería atribuirle una competencia totalmente ajena a la naturaleza de sus funciones, con el riesgo de llevar institucionalmente a la Junta Nacional de Justicia a la arena política, lo que no queremos, creo que ni ustedes ni nosotros. ¿Por qué creo yo que debe mantenerse el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria en una comisión de la Corte Suprema? Lo digo sin ningún interés porque, le reitero, ya estoy para irme, me faltan 9 meses para irme ya para jubilarme. Este sistema ha venido funcionando, digamos, normalmente, desde su implementación derivada de la actual Constitución en su artículo 93. Una comisión de 3 miembros sobre un universo de 20 jueces que somos en la Corte Suprema diluye los peligros de politización y reduce también las posibilidades de enfrentamiento entre el Congreso de la República y la Corte Suprema. Lo digo recogiendo objetivamente la experiencia desde la vigencia de la Constitución del 93 y concretamente desde que se implementó las comisiones tanto en el Congreso de la República como en el Poder Judicial. Yo creo que la institución de la inmunidad parlamentaria no es negativa en sí mismo, por los cuestionamientos a la misma se han derivado, reitero, de la forma en que ha tratado la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso y este mismo Poder del Estado actuando dilatoriamente y a veces denegando pedidos sin justificación alguna. Yo creo que tal vez no lo ideal, que no existe, lo más adecuado sería mantener la inmunidad parlamentaria, pero haciéndola más restrictiva en el mismo texto del artículo, sería el artículo 93 de la Constitución, limitándola a ilícitos penales cometidos por los señores congresistas de la República desde que son proclamados por el Jurado Nacional de Elecciones como tales, no antes. Las investigaciones y procesos por hechos anteriores deberían continuar según su estado, sin necesidad de pedido de levantamiento de inmunidad de proceso ni de arresto. Esta es la opinión personal. De no proponerse, no conseguirse, no concretarse la reforma constitucional, al menos debería adecuarse el reglamento del Congreso de la República al texto del último párrafo del artículo 93 de la Constitución Política, para que, en efecto, solo se requiera pedido y decisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, reitero, por hechos o ilícitos penales en que incurran los señores congresistas de la República a partir de su proclamación como tales por el Jurado Nacional de Elecciones. Los hechos anteriores no deben estar protegidos y las investigaciones y procesos deben continuar según su estado. También yo propongo, que el reglamento del Congreso de la República debe permitir también que ante la decisión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de nuestra comisión pueda insistir. Si la Comisión de Levantamiento vuestra dice no procede aquí el levantamiento, nos permita hacer una especie de impugnación y que sea el Pleno el que decida. Porque ahora le dice la Comisión improcedente y ahí quedó. Es cosa decidida. Creemos que ahí termino, creemos que estas modificaciones sugeridas y la voluntad política de llevarlas adelante en los integrantes de este Congreso y de próximos Congresos de la República harán posible la recuperación del prestigio de esta importante institución parlamentaria y que tiene raigambre en nuestra historia constitucional. Y creo que esto permitiría avanzar en la consolidación de nuestro sistema democrático de gobierno.
Señores, esa es mi breve exposición. Estoy aquí para que escucharlo y absolver alguna interrogante, alguna pregunta que pudiera, y les agradezco su atención. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente, señores y señoras congresistas, integrantes de esta comisión. Agradezco la invitación y la oportunidad de conversar sobre esta materia importante para la democracia. Quiero hacer presente que he hecho avance a su comisión de unas ayudas audiovisuales que creo que podrían irse pasando mientras estas se desarrollan. Una intervención que debe ser breve la mía, y quiero pedirle por favor a quien esté a cargo que se sirva a colocar la que se denomina relación de pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria pues de procesos de arresto formuladas ante el Congreso de la República. Bien, nosotros hemos visto varios asuntos propuestos por la Judicatura para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Estamos dando cuenta de lo que se ha hecho desde el año 2016. Y tenemos una causa que es la que ustedes están mirando, que provino por falsa declaración del procedimiento administrativo y falsedad ideológica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, causa que no fue concluida con levantamiento porque se venció el periodo de protección constitucional de la inmunidad, y entonces, porque así lo comunicó formalmente el Congreso de la República a través de la Comisión, se devolvió al juzgado de origen. La siguiente, por favor. Esta es la causa 2-2017, que ya del año 2017, en contra del Benicio Ríos Ox, por colusión en agravio de la Municipalidad de Urubamba, por hechos cometidos, desde luego, según se dice en la imputación fiscal, de modo precedente a su elección como congresista. Tras un periplo relativamente corto y algo problemático, el Congreso de la República aprobó la autorización que se pidió y se vacó del cargo al congresista de la República. El señor tenía una sentencia confirmada por la Sala Penal y no se amparó su recurso de casación. Había la idea de que, en el Congreso digo, de que había que esperarse al resultado del recurso de casación. Esa no es una idea correcta a partir del artículo 402 del Código Procesal Penal, que señala que la sentencia condenatoria se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos, y este no era el caso. Y en el segundo apartado, segundo inciso del 402, se dice que si el condenado estuviera en libertad, se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad con carácter efectivo. El juez penal, según su naturaleza, gravedad y peligro de fuga, podrá optar por su inmediata ejecución o imponer alguna de las restricciones previstas en el artículo 288 mientras se resuelve el recurso. Esta es una potestad legislativa, no una obligación, y en todo caso alguien podría instarla formalmente. No es una potestad que se deba ejercer de oficio, en principio, porque en materia procesal penal la justicia es rogatoria, obedece a pedido del Ministerio Público o de la parte. De modo que no es razonable establecer de hecho, de facto, una excepción al cumplimiento del artículo 402 para el caso de señores parlamentarios que estuvieran sometidos a estos rigores, al rigor de un procesamiento penal con mandato de detención motivado en una sentencia de condena. Siguiente, por favor. Sobre esta, la tercera, no vamos a hacer mayor comentarios, salvo que se trataba de un delito de fraude procesal, porque se ha declarado improcedente el pedido. Siguiente. Esta número 4, en contra de otro señor congresista de la República, por delito de peculado doloso, que provenía de
del Cusco por un ilícito cometido a cargo de la municipalidad de Anta, también ha sido declarado improcedente, de modo que más comentarios no vamos a hacer. Siguiente. La 1 del 2018 en contra de otro señor congresista de la República por falsedad genérica en agarro de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Igualmente ha sido declarado el pedido improcedente, el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por lo tanto, igualmente no vamos a comentar. La siguiente, sobre esta otra, en contra de una congresista por delito de falsificación de documento público y uso de documento falso, que se tramitó desde el pedido formulado por la jurisdicción penal de Ica. De igual manera, al haberse declarado improcedente el pedido por la representación parlamentaria, no tenemos ya materia para señalar. Siguiente. Está en contra del congresista don Edwin Alberto, entonces congresista, la 7, por favor. Del congresista Edwin Alberto Donaire Goch, sí fue amparada y se declaró incluso la vacancia del señor congresista. Esta fue un trámite, diré, bastante complejo, en el que se produjo una suerte de aparente enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Parlamento, el Poder Judicial defendiendo la vigencia de una resolución judicial y el Parlamento defendiendo la inmunidad parlamentaria del señor congresista. Bueno, se devolvió y finalmente el Congreso tuvo que declarar la vacancia después del periplo indicado. La 8, estamos en la 9 aquí, en la vista. La 8 sí ha sido también declarada procedente en contra del señor, la señora congresista Yesenia Ponce Villarreal de Vargas. Aquí se le imputaba falsedad genérica falsedad genérica y falta de declaración de procedimiento administrativo. Se produjo una acumulación conexa en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, de modo que este asunto se encuentra en giro. La siguiente, ahora sí, también se declaró procedente respecto al señor parlamentario andino, don Cosme Mariano González Fernández. Aquí se le imputa el delito de tráfico de influencias y lavado de activos, y fue declarado también procedente, como se ha señalado. La siguiente, por favor, la 10, en contra del congresista Moisés Mamani Colquehuanca, a pedido del 9º Juzgado de Investigación Permanente de la Corte Superior de Callao, por tocamientos indebidos, y es una modalidad de delito contra la libertad sexual. Esta causa ha merecido, por parte de la representación parlamentaria, la declaración de procedencia y levantamiento de la impunidad, y se encuentra en giro. La 11, contra el congresista Moisés Mamani Colquehuanca, por falsedad ideológica o falsedad genérica. Alternativamente, en el agravio del Jurado Nacional de Elecciones, ha quedado pendiente de incorporarse a la gente del Pleno. Bueno, he escuchado que el señor presidente se refirió que ya acabó el término de impunidad del antiguo Congreso, de modo que el Poder Judicial por su cuenta. Pero hay un pedido de levantamiento. Y vuelvo a repetir que en la causa 1, de este informe, se declaró por resolución del Congreso la devolución de los acusados por haberse extinguido la inmunidad y vencido el mes posterior al ejercicio de sus funciones, para que se remita al juzgado de origen. Eso está pendiente, señor, de ser el caso. La número 12 no ha sido amparada por la Comisión Congresal respecto
a la señora Ananculí Gómez, ¿no? De modo que no hay aquí más que señalar. La 13, que es en contra del congresista Miki Joaquín Di Paz Guamán, por delito de colusión en agravio de la municipalidad de Pichari, se encuentra pendiente de pronunciamiento por el Congreso. De la misma forma que anteriormente hemos señalado, sería prudente que, de estimar lo pertinente, el Congreso declarara lo que corresponde. En el año 2020 no se han recibido pedidos sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria. Como resumen de esta parte, indicaremos que hemos recibido el pedido de congresistas sentenciados en el número de 3, por respecto a congresistas sentenciados. Y respecto a señores congresistas procesados, 10. La siguiente lista muestra una frecuencia de los motivos del pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria. Por falta de declaración de un procedimiento administrativo así lógica, 1. Por colusión, 2. Por fraude procesal, 1. Por peculado doloso, 2. Por falsedad genérica, 3. Por falsificación de documento público y uso de documento falso, 1. Por tráfico de influencias y lavado de activos, 1. Por delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, 1. Por falsedad ilógica o alternativamente falsedad genérica, 1. Bueno, vamos a ver finalmente, o casi finalmente, la que agrupa los planteamientos de levantamiento por bienes jurídicos afectados. Contra la fe pública, por delito de falsedad ideológica, falsedad genérica, falsificación de documento público y uso de documento público falso. Por delitos contra la administración pública, las modalidades han sido falsa declaración de procedimiento administrativo, colusión, peculado doloso, fraude procesal y tráfico de influencia. Por el delito pluriofensivo de lavado de activos que involucra el patrimonio del Estado, 1, ¿no? Y por delito contra la libertad sexual, por tocamientos también ya señalamos que fue solamente 1. Finalmente, ahora sí, ¿cuál es el estado de los pedidos formulados? De este cuadro se nota que hemos recibido de parte de la comisión la declaración de procedencia de 5 casos, de improcedencia también de 5 casos. Y existen pendientes los que están asignados con los números 11 y 13 de esta presentación. En el caso 1, en el señor ahora excongresista Wilder Ruiz Loaiza, la cobertura de la inmunidad ya terminó y habiendo vencido, el Parlamento nos comunicó esa situación y ya no iba de ninguna forma o manera, y entonces se remitió al juzgado de origen para el trámite correspondiente. Señores, se nos ha pedido que digamos cuál es nuestra función. Aparece una pequeña presentación que la vi incluso ya mostrada sobre cómo es que la Comisión Judicial de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria procede. Los 3 jueces que la integramos en calidad de titulares de esta comisión y los 3 suplentes que han sido también designados por la sala plena, lo son en una sesión en que se proponen a los probables integrantes y se vota. En las 2 últimas sesiones hemos merecido una votación cerrada, es decir, una aclamación. Lo digo sin falsa modestia, pero seguramente se debe a la confianza en el trabajo que se viene realizando. Es bueno señalar, señor presidente, que nuestras funciones están imbricadas con el reglamento del Congreso de la República. Y señalar también que ambos, el reglamento con la parte correspondiente al levantamiento de inmunidad
así como las disposiciones dictadas en el Poder Judicial sobre la materia, es decir, la resolución administrativa 009-2004 de la Sala Penal de la Corte Suprema, presentan el mismo vacío que viene siendo cubierto de hecho, de facto, sin dañar desde luego, pero necesitaríamos claridad. Desde que se dictaron estas normas, se ha puesto en vigencia en casi todo el Perú el Código Procesal Penal. Y el reglamento del Congreso y la resolución de la Sala Plena que vamos a pedir se modifique, hacen referencia al trámite judicial y a la denuncia fiscal. Y salvo en Lima, en que el Código Procesal Penal entrará en vigencia, me refiero a Lima Centro, porque en Lima Este, en Lima Sur, en toda la periferia de Lima está vigente el Código Procesal Penal. Esta disposición parece extraña, parece referirse al Código de Procedimientos Penales en que el fiscal denunciaba y habría proceso. Hoy ya no es así. Hoy el fiscal decide la promoción de una investigación preparatoria y la sigue. Es decir, la abre y la desarrolla, bajo el control eventual del juez de investigación preparatoria cuando hubiera necesidad. Por lo tanto, no es ya el caso de que ni el reglamento del Poder Judicial ni el reglamento del Congreso haga una referencia únicamente a la denuncia. ¿Sí? Bueno, pero en todo caso, se puede mejorar esa redacción para evitar confusión. Y creo que se debe hacer, y por lo menos a nivel del Poder Judicial, vamos a proponer que así sea. Las visiones que tiene esta comisión, al calor de lo decidido en la Constitución y en el reglamento del Congreso, recogido por el reglamento del Poder Judicial, están referidas a la vigilancia del cumplimiento de los presupuestos materiales y los presupuestos formales, que debe contener el pedido o solicitud de levantamiento de la inmunidad, que debe estar exento de toda intencionalidad política, religiosa, étnica o de cualquier otro tema o materia que no sea estrictamente referida a la prosecución de un encauzamiento penal por delito concreto, no prescrito, acreditado en la forma en que se puede acreditar en su fase inicial con la fuerza suficiente como para pedir el levantamiento de la inmunidad de arresto o de proceso. Tema que tampoco está del todo definido en los reglamentos, como señalar. Aunque el Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar y estamos acogidos a esas disposiciones, aunque ciertamente sería mejor, para que hubiera claridad, que también se recogiera esa materia. Bueno, el órgano jurisdiccional tiene que velar porque la Corte Suprema no haga un pedido que viole los límites constitucionales. Y felizmente así se ha procedido y se seguirá haciendo seguramente, cualquiera que sea la forma en que se integre en lo sucesivo esta comisión. Creo también que es prudente que sea esta comisión, con los integrantes que fuera, la que se encargue de tramitar, estudiando el planteamiento de la jurisdicción de todo el país, el asunto, como para poderlo presentar en el informe motivado y sostenido en acreditación a la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que usted preside. Hay una dificultad derivada del extremo pedido de acompañamiento de absolutamente
todas las copias certificadas de todo el procesamiento. Porque hay casos en que la investigación podrá contener muchísimos folios. Y cuando digo muchísimos, realmente me refiero a muchísimos. De modo que ya no es razonable mantener ese planteamiento. Y habría que también solicitar los que fueran pertinentes de modo estricto, atinentes al caso. Y si hubiera la necesidad de someter un pedido ampliatorio, seguramente se cumplirá, pero no como una forma de obstruir, sino más bien como una forma de aclarar. Creo que es importante, por tanto, que en este espacio que nos está dando su comisión, señor presidente y señores congresistas, se tenga en cuenta que debemos trabajar de modo abstracto, desde luego, no concreto respecto a ninguna causa especial, para evitar que los plazos prescriptorios hagan su papel. Porque las demoras pueden originar ese efecto, ¿no? Bien, entonces, si existe, dice el inciso C del artículo 2 del reglamento judicial que deberá ser modificado, denuncia formalizada del fiscal, que ya no hay a partir del nuevo Código Procesal Penal, sino solo con el viejo Código de Procedimientos Penales. Bueno, en todo caso, lo importante es que aparezca que el hecho denunciado constituya delito, existan indicios suficientes o elementos que hagan presumir comisión y que exista vinculación entre el imputado como autor o partícipe de esos hechos, que se haya individualizado debidamente su intervención y que la acción penal no haya prescrito y que no concurra ninguna causa de extinción precisamente para que pueda proceder. Y en cuanto a los requisitos formales, está que la comisión que integro, que preside el doctor Tábara, integra también la doctora Janet Tello, debe emitir una resolución elevada a la comisión detallando los hechos penalmente relevantes y las circunstancias de su presunta comisión. No es un juicio. La comisión nuestra no efectúa una calificación de hechos, sino los presenta con la suficiencia acreditativa inicial, dependiendo del estado, desde luego, del proceso penal, como para justificar razonablemente, es decir, motivar la petición de levantamiento. Esa resolución debe describir y valorar, dice el reglamento nuestro, los tipos de prueba, y así se hace, y además debe fundamentar la concurrencia de los requisitos materiales y formales que ya hemos citado. La comisión ha desarrollado su labor en la forma indicada y está además incluida de algunas potestades. Por ejemplo, la evaluación de la concurrencia de los presupuestos indicados en la resolución judicial en que se pide levantamiento y que llega a la Corte Suprema. Me refiero a la resolución emitida por los jueces de primera instancia, los jueces de investigación preparatoria, o los jueces de juicio, si fuera para la ejecución, o la sala superior, si estuviera en ese nivel, el debate judicial propiamente. Pero también puede devolver el cuaderno jurisdiccional de origen para que en un breve plazo de 5 días complete una omisión que pudiera afectar la viabilidad. También puede devolver la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria si no se cumplen los presupuestos materiales y no se va a pedir al Congreso de la República el levantamiento de una inmunidad si tiene un procedimiento incompleto. También está atribuida de formular al Congreso de la República para que se levante la inmunidad y se autorice la tramitación de un proceso penal. Es el Congreso de la República el que tiene que autorizar el seguimiento del proceso penal ya iniciado en contra del señor
congresista por las razones jurídicas que aparecen de las resoluciones respectivas. Bueno, el informe de la Comisión de los Vocales Supremos tiene un plazo que es el de 5 días y las partes interesadas pueden hacer informes escritos, no hay informes orales y no procede recurso alguno contra el informe, porque un informe no es una decisión sentencial, ni siquiera es una... Y esta comisión tiene una parte expositiva, una parte considerativa, perdón, la resolución de esta comisión tiene una parte expositiva, una parte considerativa y una decisión. Pero esa decisión es un informe en realidad con la finalidad de que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso tome una decisión arreglada de derecho. Señor presidente, agradezco su generosidad y quedan los materiales acompañados a disposición de los señores congresistas. Muchas gracias, doctor Jorge. Quedamos agradecidos con ambos miembros de la Corte Suprema. En este momento vamos a cederle el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen hacer preguntas o comentarios frente a las dos exposiciones. Yo quería hacer algunos alcances y básicamente algunas preguntas. Una primera pregunta es, en caso de que la Corte Suprema sea el espacio de decisión sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ¿nos podría dar algunas ideas de cómo podría organizarse el proceso al interior de la Corte? Esa como primera pregunta. La otra, creo que ha dado algunos alcances ya el doctor Jorge. Hay casos en los que se han identificado devoluciones de expedientes debido a problemas con copias pirateadas. Quizás esto podría fortalecerse. No sé si tiene alguna opinión también sobre la misma. Ya, señor presidente de la comisión. Gracias, señor presidente de la comisión. Voy a brevísima mi opinión sobre esto. Ya el doctor Salas ha sido explícito en cómo trabaja la comisión. Yo creo que el reglamento del Congreso de la República respecto a este artículo 93, último párrafo, y el reglamento de la Corte Suprema también podrían mejorar. No hay nada perfecto, todo es perfectible. El doctor Salas ha expuesto cómo ha venido funcionando esta comisión que integramos y que nos ha honrado la sala plena, ratificándonos por unanimidad, y no es el tercer año, es el cuarto año, es el 17, 18, 19 y el 20 es cuarto año. Sí. Para nosotros es un honor y un compromiso también de seguir trabajando con imparcialidad, con independencia, con objetividad, y no hemos tenido ninguna crítica, y los enfrentamientos que han habido, a veces entre comillas, no ha habido, la sangre no ha llegado al río. Pero sí podría también, yo ahorita escuchando al doctor Salas Arenas, que hay expedientes muy bonitos. Ahora que estamos en la época de la modernidad, que se habla de tecnología de la información y del conocimiento, los famosos TICs, creo que podría incluirse tanto en el reglamento del Congreso como en el nuestro, ya mandar un expediente digitalizado, con un USB o todo a través de lo que es el expediente judicial electrónico. Nos obviaríamos estar enviando montones de papeles que van y vienen. Otra cosa también hay que decirlo, han habido momentos en que el Congreso de la Comisión, concretamente, ha devuelto un expediente porque una hoja estaba sin foliar, por decir, ¿no? Se le pasó al secretario, pues en 1000 expedientes, foliar una hoja, o una foliación repetida, han habido casos así, y se ha devuelto el expediente. Sigue todo el interín, viene por la presidencia del Congreso, a la presidencia de la Corte Suprema. La presidencia de la Corte Suprema lo deriva a nuestra comisión, lo recibimos y hay que devolverlo al juzgado para que ponga un 999 o que esa hoja es inválida, lo que es una exageración, ¿no? Entonces la sugerencia es que podríamos entrar también a la etapa de la digitalización de los expedientes y
obviar todo eso y también pues ese no devolverlo con ánimo meramente dilatorio, ¿no? Nosotros, como ha dicho el doctor Salas Arenas, no emitimos una resolución, es un informe. Los parámetros que lo respetamos escrupulosamente están fijados en nuestra resolución que se aprobó el 2004, si no mal no recuerdo, ¿no? Pero sí se podía mejorar con ánimo a hacer un poco más célere el procedimiento, ¿no? Eso, señor presidente, en cuanto a mí, no sé si el colega Salas Arenas puede ampliar lo que he dicho yo brevemente, ¿no? Señor presidente, sí, si me lo permite. Bueno, en el Código Procesal Penal existe en los artículos 452 y 453 que se refieren al procesamiento por delitos comunes atribuidos a congresistas y altos funcionarios. Y refiere que la Fiscalía debe seguir con la tramitación bajo un rito que concluye con la remisión de un pedido a la Corte Superior correspondiente para elevación al Congreso, ¿no? Entonces, es posible compatibilizar el planteamiento del reglamento, el contenido, diré mejor, del reglamento congresal y el reglamento judicial con el Código Procesal Penal para convertirlo en más ágil. Y sigo en el concepto de que remitirle al Congreso, incluso digitalmente, un expediente que tiene 3.000 folios que hay que escanear, va a resultar muy farragoso para el manejo congresal. Pero en fin, si un juez solicita el levantamiento de inmunidad parlamentaria, un juez de la República, es porque un fiscal de la República ha estudiado el caso con suficiencia y con solvencia como para plantear la necesidad de la investigación de un delito. De modo que habría que tener en cuenta que lo que habría que desbrozar es la probable existencia de alguna motivación ajena a lo jurídico, porque las cuestiones técnicas se van a debatir en el proceso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a cederle el uso de la palabra ahora al congresista Strate Antón. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, hacerle llegar mi saludo a los supremos, doctor Salas y al doctor Francisco Tábara. Día de Dios, dicen nuestros pueblos, doctor Francisco Tábara, piurano, paisano nuestro. Gusto saludarle. Gracias, presidente, por esta convocatoria de estos insignes magistrados. Uno de ellos, a la postre, de hacer vida jurisdiccional en forma magnífica, y a la quien hacemos el saludo como abogado y como paisano que somos. Y esta reunión, estas convocatorias son importantes porque nos permite tener conocimiento de instituciones jurídicas que ayer en el grueso de la población escuchábamos, y hoy día como actores, como representantes y como congresistas, tenemos la doble responsabilidad de hacer el estudio, la evaluación concienzuda de estas instituciones jurídicas. Muchos de los que somos miembros de esta comisión, sin el conocimiento básico y hoy día específico de los magistrados, tomábamos postura y tomábamos decisiones respecto a instituciones jurídicas constitucionales. Y se ha concluido hoy día con la exposición de los magistrados que más que la prerrogativa constitucional de los congresistas, es una garantía constitucional del Congreso de la República. Y aquí, el primer comentario que me digo, que me hago y que pregunto, con la nulidad o dejando sin efecto esta institución jurídica, ¿quién pierde? ¿Qué institución pierde?
si nosotros, señor presidente, somos congresistas de año 3 meses y 1 año por concluir? ¿Quién pierde a partir de un próximo congreso en la cual los representantes, los congresistas tienen que hacer labor de representación y básicamente labor de fiscalización? Antecedentes de una correcta fiscalización han depuesto y han puesto en evidencia mafias que se han organizado, y no hubiese sido posible si no hubiese sido por el actuar de esta garantía constitucional. ¿Quién pierde consecuentemente a partir de una nueva legislatura? Congratulado de que formo parte de un congreso en el cual, según ha dado cuenta el doctor Jorge Luis Salas, de que no tienen en trámite hoy día pedido de levantamiento de inmunidad. Qué bueno por este congreso. Pero me sigo preguntando en consecuencia, si alguien pierde dejando sin efecto esta garantía constitucional, nos preguntamos nosotros los que formamos parte de esta comisión, ¿quién gana? ¿Quién gana para que no sea controlado, para que no sea investigado, para que no sea fiscalizado? Seguramente la corrupción que está institucionalizada en los poderes del Estado. Seguramente. Por eso la necesidad de que hoy día tengamos a quienes tienen que denotar el camino, el derrotero que tengamos que seguir con el propósito de no generarle perjuicio a las instituciones del Estado. El equilibrio debe existir. El poder judicial con sus funciones, con sus garantías. El constitucional, ¿por qué debería tener un bache camino al abismo, dejando sin efecto instituciones jurídicas que permiten garantizar el trabajo de la cual es la naturaleza jurídica de las instituciones del Estado? Que no nos gane mañana más tarde el tema de los que hoy día empujan a las masas dejando sin efecto a las instituciones. Seguramente los que están en ejercicio de funciones, porque según se da cuenta, la mayoría de los procesos que se ha seguido por el tema del levantamiento de inmunidad son aquellos que han ejercido cargo de función pública y que vivamente después han postulado al Congreso. Un llamado a las instituciones públicas políticas de tener aquí el trabajo, de poder identificar y seleccionar a sus candidatos para evitar que puedan llegar a este tipo de personajes a hacer vida política political. Era el que me llama a hacerle en presencia de estos magistrados y poderles preguntar, señores magistrados, ¿consideran consecuentemente que esta garantía constitucional debería quedar caduca en nuestra vida, en nuestro sistema? ¿O es importante en el equilibrio de poderes para poder ejercer la verdadera representación de fiscalización exista? Definitivamente, que deba hacerse actos de mejoramiento del reglamento, de los reglamentos del Congreso, porque lo que se ha vendido y se ha satanizado, que inmunidad es igual a impunidad, y muchos han o hemos tenido el error de decirlo en este magno Congreso. Por eso, para mí, para que la población pueda tener concepto de estas garantías constitucionales, pido a los magistrados que nos acompañan sobre la validez de la vigencia de esta institución jurídica, o en su defecto nos digan si en el tiempo y hoy en día ha quedado caduca la garantía constitucional de la inmunidad. Muchas gracias, señor presidente. Mi saludo reiterado a los señores magistrados que hoy han tenido el altísimo honor de acompañarnos en esta comisión. Gracias. Gracias, congresista Zárate Antón. Vamos a cederle el uso de la palabra ahora al congresista Benítez Aburto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores doctores, doctor Tábara, doctor Arenas, por su intervención. La inmunidad efectivamente es una prerrogativa del Congreso. Como institución atiende o tiende a proteger básicamente persecuciones políticas. Si bien el FREPAP ha señalado en su propuesta electoral y también presentó un proyecto que fue debatido en la primera legislatura,
acerca de la eliminación de esta figura por cuanto significaba antes que inmunidad e impunidad. Sobre los delitos que estaban siendo procesados los congresistas, sobre aquellos que se mandaba su arresto. Eso es o ha sido visible para todos los ciudadanos de nuestro país. Ha habido un congreso anterior en donde se han pues escudado de esta inmunidad una mayoría parlamentaria que protegió a sus congresistas cuestionados. Bien, al respecto, señores doctores, quiero hacerles una pregunta. De acuerdo a su experiencia, el Congreso, en la mayoría de los casos que ustedes han solicitado por su competencia, el Congreso facilitó poner a los parlamentarios a su jurisdicción o hubo un entorpecimiento en el proceso. Creo que el Poder Judicial establece la competencia penal de los delitos comunes y el Congreso realiza una evaluación política. Esa vinculación interinstitucional es necesario mejorar para que no sea el Congreso un espacio de protección de personas que están siendo procesadas penalmente. Nuestro objetivo como políticos es lograr una sociedad más democrática y justa para todos. La inmunidad no debe ser un privilegio para los parlamentarios, sino solo una garantía para el ejercicio de su función. Por ello, me interesa, señores doctores, me interesa saber qué experiencia han tenido o ha tenido el Poder Judicial con la inmunidad parlamentaria. Muchas gracias. Bien, no habiendo más solicitudes de uso de la palabra, vamos a cederle ahora el uso de la palabra a nuestros invitados para que puedan dar sus respuestas y comentarios frente a las interrogantes de los colegas congresistas. Muchas gracias. El doctor Tábara, por favor. Bien, muchas gracias, colega Salas de Arena. Bien, siempre a través suyo, ingeniero Quispe Pasa, como presidente de esta comisión. En primer lugar, expresar mi complacencia por conocer virtualmente a mi paisano piurano Zárate Antón, por las expresiones que ha tenido. Dice, ¿quién pierde con esta eliminación? Yo ya, y aquí aprovecho para precisar que en esta exposición he vertido mi opinión personal todavía, porque esto tiene que discutirse en sala plena. Entonces yo estoy convencido de que la inmunidad parlamentaria como institución es una garantía de funcionamiento del Congreso, como un poder del Estado. Y hemos explicado, hemos hecho una brevísima reseña a vuelo de pájaro, que tiene un gran raigambre en nuestra historia constitucional republicana. Y yo creo que debe mantenerse haciéndole ajustes. Y ahí aprovecho para contestarle al señor congresista Benítez Agurto, del FREPAP. En efecto, hay que reconocer, y lo hemos dicho tanto el doctor Salas de Arenas como quien les habla, de que la respuesta de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria en anteriores congresos no ha sido la ideal, no ha sido la más correcta. De ahí que se dice, se venía confundiendo, y eso pega mucho en la conciencia popular, de que la inmunidad se convertía en impunidad. Pero ahí es cuando hay que hacer las correcciones en la operativización, en la implementación de esta necesaria garantía parlamentaria para que puedan trabajar los señores congresistas de la República. No vamos a debatir si esto colisiona con el principio de igualdad. No hay principio absoluto, y las desigualdades a veces se admiten cuando hay razones objetivas para hacerlo, ¿no? Lo que hay que, señor congresista Benítez Agurto, lo que demandamos, y estoy viendo aquí por lo que escucho, que este Congreso de la República y en concreto esta comisión tendría otra actitud. Lo que queremos es un cambio de actitud en el manejo de las mismas herramientas. Es como un bisturí en las manos de un buen cirujano, salva una vida. Un bisturí en las manos de alguien inexperto o que quiera hacer mal uso de ese momento, lo va a conseguir.
Esa es mi respuesta breve, porque soy respetuoso del tiempo, señor presidente y señores congresistas. Tiene el uso de la palabra ahora el doctor Salas Arenas. Muchas gracias, señor presidente. Estimados señores congresistas, quiero puntualizar un tema que parece que no dije con claridad. En el año 2020 no se ha recibido pedidos de levantamiento de inmunidad, pero sí tenemos 2 pendientes de pronunciamiento de vuestra parte, y los hemos señalado. Son los que aparecen en la lámina 18. Nos referimos al caso del señor Moisés Mamani Coyohuanca, a uno de los casos de él, y al congresista Miki Joaquín Di Paz Guamán, que no han sido devueltos. Probablemente tendrán que hacerlo por vencimiento de su condición de congresistas, pero esa es una probabilidad. Ustedes son quienes tienen que definirlo. En segundo lugar, aunarme a lo señalado por don Francisco Artemio Tábara Córdova. Creo que tenemos que establecer una línea que nos permita diferenciar inmunidad de impunidad, pero también tenemos que establecer una línea que nos permita alejar la vulnerabilidad congresal. No podemos, creo, en el país aspirar a un congreso de personas vulnerables, sujetos a las denuncias públicas sin ningún control. No estamos en un nivel de ciudadanía hoy que nos permita suponer que no van a haber denuncias que son poco razonables, o fabricaciones o elucubraciones muy elaboradas que podrían terminar con el procesamiento de alguien que realmente no debería estar. De modo que la intervención de una comisión que evalúe el pedido del propio Congreso, perdón, de los jueces y de los fiscales, sobre todo, que lo tramitan a través de los jueces para el levantamiento de la inmunidad y enviarlo al propio Congreso, ahora sí, es lo que corresponde. También es mi opinión personal. Yo creo que las cosas como están, normativamente previstas, no están mal. Hay que perfeccionar, pero no desaparecer. Y creo que otra alternativa, eso es una opinión totalmente personal, la Sala Plena no ha dicho su palabra, es colectiva y mayoritaria, desaparecer esta forma de manejar el asunto delicado de la inmunidad puede significar una aventura peligrosa para la democracia y para el país. Y más no puedo decir porque no corresponde. Nuestra experiencia, como lo ha referido don Francisco Artemio Tábara Córdova, durante estos años, que efectivamente son 4 y no 3, ha sido una experiencia que ha tenido sus conflictos, pequeños problemas, pero no es un tema de la institución de la inmunidad, de la inmunidad, sino de la forma como se ha venido trabajando. Creo que con un cambio de actitud, las normas pueden servir muy eficientemente. El señor Tábara Córdova ha hecho una excelente referencia al bisturí en manos de un médico. Yo me permito agregar a ella de un arma de fuego en las manos de las fuerzas del orden. Protegen las fronteras, protegen la seguridad. Esa misma arma en manos de la delincuencia causa estragos enormes. El instrumento no es malo. Lo que pasa es que las personas que lo manejan, las personas que lo operativizan, deben tener en cuenta los principios esenciales, en este caso de la democracia y el cumplimiento de la ley.
Muchas gracias, señor. Adelante, colega Muy bien. Rubio. Primeramente, muy buenos días, señor presidente y ilustres doctores, muy buenos días. El que le habla Richard Rubio de FREPAP, he escuchado su disertación y la verdad muy interesante. Lo que parte he visto y escuchado, el problema principal veo que es el ser humano. Como ser humano, ya ustedes lo han dicho, son seres sociales, seres políticos, ya seres con ideas. Entonces, cabe la pregunta a ambos doctores, preguntarle, he apuntado por acá, que ustedes, bueno, yo como religioso, tienen el poder de Dios de decidir, son como dioses en la tierra. Entonces, vemos que el Poder Judicial arrastra sobre sus espaldas en estos últimos años una mancha muy grande de muchos supremos que se han involucrado en actos verdaderamente innombrables. La pregunta, ¿cómo garantizar esa imparcialidad? ¿Cómo ustedes podrían garantizar la imparcialidad de los jueces de la Corte Suprema? No solamente en los diferentes rubros que van a decidir. En este punto, la pregunta también sería, ¿qué mecanismos, ¿no? o procedimientos de una selección especial para los jueces para que se note y no se note esa imparcialidad sesgada? ¿Cuál ustedes verían o plantearían? Porque como ustedes han planteado y se ve, no es la institución, sino es el ser. Y creo con ¿no? Con lo ilustre que son, justo, y es difícil, lo alabo porque ustedes están buen tiempo. Entonces, para que sean objetivos, para que no sean imparciales, como he demostrado, sean todos. Entonces, en el punto de nosotros, ¿qué filtro de selección de los jueces supremos plantearían para que no se dé estos casos que se ven a nivel supremo y sobre todo no se demuestre pues la imparcialidad como deben ser ustedes? Como le dije al principio, son como dioses, deciden, no haya, y sobre todo, ¿no? Que la ley no sea debilitada, que se aplique la ley como debe ser, y sobre todo no dejarse también simplemente porque es improcedente, porque pasó el tiempo o terminó el tiempo para hacerlo. Eso es todo, señor presidente, gracias por su tiempo. Gracias, colega congresista Rubio. Vamos a cederle el uso de la palabra a los magistrados para que puedan dar respuesta al colega congresista. Gracias, Adelante, señor doctor presidente. Tábara. Muchas gracias, señor presidente de la comisión. En cuanto al comentario y una pregunta del congresista del FREPAP, señor Richard Rubio, él es religioso y quien les habla también es religioso. Él tiene una religión, yo soy católico y creyente. Pero de sentirnos dioses tenemos una gran responsabilidad que es impartir justicia, resolver conflictos intersubjetivos, individuales y a veces de proyección colectiva. Es muy difícil. La labor del juez es difícil y es incomprendida. Que nos sintamos dioses, personalmente no. Por mi origen, yo vengo de un hogar humilde, nací al interior de Piura y mis primeras letras las aprendí a escribir
aprendí a leer y escribir en una escuela rural, unidocente, donde mis compañeros de estudio eran hijos de campesinos, descalzos o con los llamados yanquis. Eso tal vez me dé otra visión de lo que es el ser humano, de lo que es el juez y el compromiso con la sociedad. Yo no me siento Dios. Yo soy producto de la educación pública. Escuela Fiscal, Colegio Nacional, Universidad Nacional de Trujillo, en mi alma mater. Con mucho esfuerzo hemos ido asumiendo responsabilidades y hemos tenido oportunidad después de ir a un centro de estudios superiores privado o particular. Pero siempre me he sentido y me siento ciudadano de a pie. Y ese artículo 138 de la Constitución que dice que la justicia, los jueces emanan del pueblo, yo me siento del pueblo, vivo en el pueblo y moriré en el pueblo. De tal manera que no me siento 10 y soy consciente que los cargos son pasajeros, y a veces converso con mis colegas, no sean pavorreales, todo es pasajero. Y estar en la Corte Suprema, señores, es estar siempre un pie en los altos cargos, Congreso de la República, Fiscal Supremo, están con un pie adentro y un pie afuera. Esa es la realidad. Entonces tenemos que no dejar de pisar tierra. Yo me desplazo, viajo en bus a veces, camino por los mercados, ahora no se puede salir. Nunca he tenido ningún incidente, felizmente tengo 19 años en la Corte Suprema, de tal manera que no me siento Dios. Dice el señor Richard Rubio que hay manchas muy grandes sobre el Poder Judicial, y sí, hay un libro muy interesante, no muy extenso, que se llama La ley es la ley, de Maruja Barrick. Creo que debe ser de lectura obligatoria para todo peruano y en especial para todo juez. Este libro de Maruja Barrick, La ley es la ley, es una compilación, una antología de los más famosos escritores peruanos que se han ocupado sobre el tema de justicia. Ahí se dice, por ejemplo, que un campesino o un indio, como se decía antes, nunca ha ganado un juicio en el Poder Judicial. Este libro se escribió hace unos 30, 40 años y tal vez en esa época tenía razón. Yo puedo decirles que esa afirmación ya no responde a la realidad. Y aquí que hay un congresista piurano que recién tengo el honor, digamos, de conocer, o la complacencia, o esta referencia, ya que ha tocado el tema, el congresista Richard Rubio habla de imparcial independencia, de un grupo campesino piurano, Guapalas, que ganó un proceso de prescripción adquisitiva y dominio con este Poder Judicial tan vilipendiado y se convirtió en propietario, un grupo campesino de una comunidad, litigando contra unos hacendados que tienen inscrito su derecho a propiedad. Estoy hablando de Guapalas. Esto no sucedía antes y esto ha sucedido en este Poder Judicial golpeado, acusado a veces exageradamente y a veces con razón. Ahí está el expediente, un proceso que duró 6 años y es como un ejemplo de que el Poder Judicial ha cambiado. No es el Poder Judicial de antes, ahora todo es transparente, hay acceso a la información. Habrán errores, pero los errores aquí, las inconductas funcionales, se identifican, se individualizan, se juzgan y se sancionan. De tal manera que efectivamente, por la labor que tenemos tan difícil de resolver conflictos, obviamente, y nosotros somos el único poder que se mantiene en el tiempo. El Ejecutivo y el Legislativo, señores congresistas, se renueva cada 5 años. Cada proceso electoral es una válvula de escape, una esperanza al pueblo. Y a veces, con mayor respeto, señores congresistas, hay un libro muy bonito que se llama El Honorable Ponciano, que debe leerse, de Francisco Vega Seminario, piurano, ¿no? Que hace ahí una reseña novelada de este Ponciano, que era un congresista de la República del Perú profundo, como decía don José María Arguedas, y reseña ahí, por ejemplo, los fraudes electorales que habían en la historia. Eso también ya ha pasado en la historia. Ahora hay que combatir contra la asimetría, por ejemplo, de las campañas electorales.
Entonces, todos hemos ido mejorando, y en el Poder Judicial también hay mucho que mejorar, pero nunca hay que criticar a la institución. La Policía Nacional, por ejemplo, hay que defenderla, está en primera línea en la lucha contra el crimen, y si hay un policía o un oficial que caiga en un acto de corrupción, en una inconducta, hay que individualizarlo, y la prensa lo hace, dice Juan Pérez, pero no dice la Policía Nacional. Desafortunadamente no pasa lo mismo mediáticamente con el Poder Judicial. Reitero, la labor del juez es muy delicada e incomprendida. Aquí manejamos diariamente lo peor de la naturaleza humana, lo que decía Thomas Hobbes de que el hombre es el lobo del hombre, contra César Vallejo, que parece decir que el hombre debe ser el hermano del hombre. Aquí vemos líos entre hermanos, padres a hijos, te quiero botar del domicilio, etcétera, etcétera. Entonces, ponerse en el papel del juez, resolver conflictos intersubjetivos es muy difícil. Y nosotros nos esforzamos por actuar con independencia y con imparcialidad, resistir todo tipo de presiones mediáticas, económicas, a veces políticas. Pero ahora todo se publicita. Hasta hace unos años no se conocían las resoluciones de los jueces. Ahora todo se publica, todo se publica. Las audiencias son públicas. Y en cuanto a imparcialidad sesgada, no acepto eso, habrán errores, somos seres falibles, somos seres humanos. Nosotros nos esforzamos, por ejemplo, de estudiar rigurosamente un expediente, si es que ver si no ha habido casos análogos que se hayan resuelto para evitar resoluciones contradictorias, pero haciendo un esfuerzo en la mente. No tenemos una sistematización rigurosa de la producción de la Corte Suprema, estamos trabajando en eso. No hay estadísticas confiables. El señor Salas Arenas presidió una comisión recientemente nombrada, orientada recién a trabajar estadísticas confiables para poder tomar decisiones correctas. Ahora se dice, ¿cuál es el filtro de selección? No hay sistema perfecto. ¿Cómo se elegían a los magistrados antes, señores congresistas? Y ahí voy a ser breve porque no quiero salirme del tema, que es el tema de la inmunidad parlamentaria, pero ya que lo ha preguntado y con la venia del presidente de la comisión voy a responderle. La designación de los magistrados hasta la Constitución, antes de la Constitución del 93, y este se atenuó un poco con la Constitución del 1979, era 100% política. El que tenía más vara lo elegía el presidente de la República. Y los jueces de la Corte Suprema eran ratificados por el Senado. Era una cuestión vergonzosa ver a los señores que estaban elegidos por el presidente de la República haciendo antesala ante los diferentes senadores, mendigando un voto. Y llegaba alguien que era compadre o a través de un compadre del senador, llegaba directamente y lo encontraba dormitando ahí al juez supremo elegido. Eso se ha superado. Y había un cordón umbilical entre la autoridad política, en este caso también el Congreso de la República, y los jueces de la Corte Suprema. Esto se ha superado. Ahora hay un concurso público de selección y nombramiento donde todo se publicita, y para la Corte Suprema mayor razón todavía, se conoce el currículum vitae, el de ustedes, el nuestro, está ahí expuesto permanentemente en nuestra página web, es riguroso, demora 3, 4, 6 meses, entonces hemos avanzado, no hay sistema perfecto, que se filtre, por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura no era malo per se, tuvo la mala suerte que se cambió también el sistema de elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y cayó en las inconductas que todos conocemos y que se publicitaron. De tal manera que el nombramiento de magistrados, que era antes 100% político, había más margen de error, ¿no? Y no se tenía en cuenta los méritos. Ahora creo que debe ser rigurosamente meritocrático el nombramiento de los magistrados. Bien, disculpen que a pedido del señor Richard Rubio me haya salido un poquito del tema, pero reiterando mi agradecimiento por la atención dispensada en esta comisión del Congreso de la República, haber tenido la oportunidad de dialogar con el presidente y con los que han intervenido, saludar a mi amigo, ya le digo, a mi paisano Sara de Tantón, que recién lo conozco, y estamos a vuestra disposición, pero no como dioses, señor Richard Rubio, como seres humanos falibles, que nos esforzamos por equivocarnos lo menor posible, disminuir el margen de error y decir que los jueces somos ciudadanos de carne y hueso.
y respetar también al ser humano, ser sensible. Yo digo, hay dos condiciones básicas para ser juez: sólida formación jurídica y sólida formación ética. Así que nuestro trabajo es muy complicado, es mucho más, el trabajo más complicado que le da a la sociedad, el Estado peruano, es tal vez a la Policía Nacional, al Poder Judicial y al Ministerio Público. Con el mayor respeto, ustedes tienen una importantísima, forman parte, son columna vertebral del sistema democrático, pero nuestro trabajo es mucho más complicado, resolver conflictos. Dejo así respondida la inquietud y las expresiones, pero siempre con respeto, del señor Richard Rubio y de esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, doctor Tábara. Adelante. Sí, adelante, doctor Tábara. Muchas gracias. La pregunta del señor Rubio es crucial. Tiene que ver con la confianza de las autoridades judiciales para resolver los temas de inmunidad parlamentaria, opinando, o para resolver las cuestiones judiciales. Innegablemente está tocando el tema de la corrupción, que es verdad que existe. Yo mismo he presidido hasta el mes de enero, hasta el 31 de diciembre del año pasado, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que veía los asuntos de los jueces, fiscales y altos funcionarios comprometidos en comisiones delictivas, imputados en comisiones delictivas. Ya no. Hay otra persona que ese escalón de la judicatura, por decisión del presidente de la Corte Suprema. Bueno, soy objeto de ataques de los que fueron procesados y de los seguramente preocupados por su condición, creen que van a ser objeto seguramente de una condena en algún momento. En fin. ¿Cuál es la pregunta aquí? Esencial. La ha hecho ya un teórico de la materia que estudia el fenómeno judicial, Malem Sey. Él dice, tiene un libro muy interesante que se hace la pregunta: ¿pueden las malas personas ser buenos jueces? Y a lo largo de su documento académico investiga y propone. Habría que preguntarse: ¿pueden las malas personas ser buenos policías? ¿Pueden las malas personas ser buenos profesores? ¿Pueden las malas personas ser buenos fiscales? ¿Pueden las malas personas ser buenos parlamentarios? Etcétera, etcétera. En realidad la respuesta creo que cae de madura. Lo esencial es que hay que ser buena persona. Como presidí la Cámara de la Magistratura de la República del Perú, también hasta hace algo más de un año, me permití plantear al Parlamento Nacional una iniciativa que no prosperó para una formación continua bianual de jueces y fiscales, a la usanza francesa y española, que da resultados, y a un proceso de discurrir en la carrera judicial y carrera fiscal diferente al que connota una escogitación a través de la ahora JNJ, que permite el acceso de cualquiera. A partir de 2 años de una formación, no solo académica, sino también de control por los especialistas psicólogos, se puede establecer el perfil de la persona que está postulando. Si es buena o mala persona, para confiarle el quehacer judicial o el quehacer fiscal. Señores, la historia dirá por qué no pasó ese proyecto. La historia lo dirá. Pero como ha dicho el señor Tábara, nos conocemos los jueces y sabemos quiénes se esfuerzan sinceramente para mejorar las cosas, para cumplir su deber, que es todo lo que hay que hacer, con decencia. No respondemos por los demás. Al menos quien habla no responde por los demás. Conozco muchas personas, felizmente, decentes, limpias, que cumplen
su función como corresponde. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Bueno, les vamos a robar un poco más de su tiempo. Ha solicitado nuevamente la palabra el colega Benítez Augusto, por favor, para hacer quizás algún nuevo alcance o alguna nueva interrogante. ¿Tiene usted la palabra, congresista? Sí, señor presidente, muchas gracias por nuevamente darme la oportunidad para esencialmente hacer preguntas a los doctores. Señores Arenas, doctor Tábara, si el Poder Judicial ha remitido algún pedido de levantamiento que aún no ha respondido el Parlamento, o solo son esos 2 casos, están sin responder, de los congresistas Moisés Mamani y del congresista Miki Dipa Guamán. Es necesario conocer la parte del Poder Judicial, si tanto el pedido de inmunidad de proceso como de inmunidad de arresto existen solo esos 2 casos pendientes. También quisiera preguntarles cómo ustedes hacen para diferenciar los delitos comunes y los delitos de función, por cuanto en ambos casos tienen una diferente connotación parlamentaria. A nuestra comisión nos interesa, ¿no?, aquellos hechos de delitos comunes durante la función parlamentaria. Sería importante que pueda ilustrarnos en este aspecto a todos los que integramos esta comisión. ¿Qué institución decide si estamos ante un delito de función o delito común? ¿El Poder Judicial o el Parlamento? Y entonces, eso es lo que quisiera ustedes, señores magistrados, nos hagan pues el alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega congresista. Tiene ahora el uso de la palabra el congresista Sara Terton. Presidente, le agradecería que puedan absorberle primero la pregunta a nuestro colega congresista. Por favor, gracias. Doctor Tábara, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, ingeniero Quispe, presidente de la comisión. Yo creo que tal vez, como estamos en democracia, podía discrepar de la opinión de mi colega doctor Salas Arenas, pero ya no habrían casos pendientes y aquí habría operado lo que se llama sustracción de la materia, porque si el Congreso anterior, integrado por los señores congresistas, hubo un pedido de levantamiento de inmunidad y dejaron de ser congresistas ya hace varios meses, ya pasó más de mes de protección. Si está en el juez o en la sala, es cuestión de que el órgano jurisdiccional continúe simplemente, continúe con el trámite del proceso. Sí, y la segunda pregunta se la voy a delegar, que es una de la especialidad. Conozco algo, pero no puedo yo, sería un poco violar el principio de especialidad, abocarme a resolver una pregunta que es netamente de contenido 100% penal. Le delego en la persona más indicada, que el doctor Salas Arenas, para que explique la diferencia entre delito de función y delito común, que ya lo dije yo también en mi exposición, pero creo que esa es mi posición, señor presidente. Muchas gracias, doctor Tábara. Ahora tiene el uso de la palabra doctor Salas, por favor. Sí, muchas gracias. En realidad, el Poder Judicial puede continuar efectivamente, como dice el señor Tábara, sin necesidad de respuesta judicial. Pero son 2 pedidos que no han merecido respuesta. Eso es lo que he referido. Que hay 2 pedidos de levantamiento con término vencido de función parlamentaria que no han sido respondidos, independientemente de si el Poder Judicial ha continuado o no. En fin, lo decidirá su comisión. En segundo lugar, en relación a la diferenciación entre un delito común y un delito de función, es una materia fiscal y además finalmente judicial. En este momento es una tarea eminentemente fiscal, que va a promover la acción penal por el tipo delictivo correspondiente. Los delitos de función son delitos especiales, que se reconocen como tales porque se exige que el sujeto que los realiza debe tener una calidad o condición particular descrita en el tipo penal, en la norma del Código Penal o en la ley especial. No necesariamente un funcionario que haya jurado el cargo. Por ejemplo, el peculado es un delito
que tiene esa característica, pero el depositario judicial se convierte en un funcionario por extensión, sin haber jurado el cargo. Ese es un tema de especialidad jurídica. Entonces, la calificación de delito de función tiene que ver con el tipo penal al que se refiere. Y delito común es el que se comete por cualquiera y que no exige una cualificación particular del sujeto. De modo que esa materia está clara para los jueces y los fiscales, ¿no? Entonces dirán seguramente al momento de hacer el planteamiento, se trata de un delito común y no de un delito funcional. Y si se trata de un delito funcional, dirán, se trata de un delito funcional porque quien está denunciado tenía en su tiempo estas características. Gracias, señor presidente. Sí, colega congresista. Presidente, pedí que hagan la respuesta del colega anterior, pero quiero hacer uso de mi derecho en esta última parte. El Código de Procedimientos Penales, código vigente todavía en algunos sectores de Lima, es un código ordinario, muy complejo, que seguramente por la astucia de algunos hacía de que los delitos puedan prescribir. Sin embargo, con el vigente Código Procesal Penal, que garantiza celeridad en los procesos, implicaría también la celeridad de la actuación de las comisiones, como esta comisión de levantamientos de inmunidad. En ese sentido, consideramos que estamos en un escenario diferente, que se pueda cumplir uno de los principios rectores del derecho, que es el de celeridad. Justicia que tarda, dicen que no es justicia, y seguramente eso ha pasado por el decadente ejercicio en funcionamiento de un código que era muy lento, ¿no? Muy ordinario y muy complejo en cuanto a sus tiempos, que muchas personas procesadas incurrieron en este beneficio procesal de este código. Pero considero que con este Código Procesal Penal nadie se va a escapar del brazo de la justicia, y no hay autoridad ni jurisdiccional, mucho menos política, congresal, peor aún de esta comisión, que pueda retardar con el propósito de que pueda hacer que alguien haga uso de una prerrogativa de la prescripción para no poder ser sancionado. La administración es muy hermosa, es muy linda en manos, como decía el doctor Salas, de los buenos. Y ese es el concepto de la institución jurídica, del Poder Judicial. Los operadores del derecho está dentro de un manto sagrado de principios que debe funcionar y trabajar dentro de este templo, sin injerencias extramuro de lo que pueda pasar en estos templos, de administrar justicia, sin que pueda haber injerencia de sentimiento, de familiaridad, de medios de comunicación o de intereses económicos, como los han habido definitivamente, pero esa es la excepción. El concepto de las instituciones tienen toda una definición y todo un manto que las consagra para cada fin. En ese sentido, la administración de justicia, en los buenos que han sido formados, que son probos, definitivamente garantiza la justicia, garantiza el resultado. Pero dentro de esa excepción de los ovejas negras, definitivamente la administración de justicia notifica el abuso. Son las excepciones. En el Congreso de la República, del cual hoy día nosotros formamos parte, debe tener esa misma conceptualización. Quitarnos una garantía constitucional, dejar sin efecto una prerrogativa constitucional, nos amordazaría en una de las tareas más nobles que el pueblo le encarga al Congreso, la de representar y la de fiscalizar. El maestro Mixán Mas, Florencio Mixán Mas, nos daba clase de la idoneidad y la probidad del juez, de la institución del Poder Judicial. Nosotros demos clase en este corto paso que tenemos en el Congreso del comportamiento del legislador,
pero dentro de esas prerrogativas y garantías constitucionales que nos ha dado el derecho ancestral y que siguen teniendo principios vigentes ahora y para siempre en adelante. Que deben hacerse algunas modificaciones reglamentarias, que se hagan. Que no hayan causas pendientes que el Poder Judicial nos haya solicitado para que se presten para murmuraciones, que se gestionen en el acto, sin mayor trámite, porque ese Poder Judicial merece una respuesta del Poder Legislativo, y ello evitará las murmuraciones y generará la garantía de la sociedad en manos de operadores en el Poder Judicial y en el Congreso que están haciendo bien las cosas. Con eso yo termino. Gracias, doctor Jorge Luis Salas Arenas, y a usted, mi querido estimado paisano Francisco Tábara, donde hemos estado siempre en nuestra trinchera, hemos sabido sentirnos orgullosos por su participación en los estamentos del Poder Judicial como juez en primera instancia, juez superior, juez supremo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y a portas de salir de esta gran casa que lo dejó, la vida lo siga premiando con salud y con esa experiencia que la vuelca a favor de todos los peruanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, colega. Muy bien. Ya no sé si hay algún comentario más de parte de los magistrados para ya poder culminar esta etapa. Solamente, señor presidente, para reconocimiento y agradecimiento al trato cordial y respetuoso que ha habido en su presidencia y los señores miembros de la comisión, y en particular agradecer obviamente las expresiones de mi colega ahora Zárate Antón. Muchas gracias a todos. De mi parte, señor presidente, también para testimoniar mi gratitud por esta oportunidad de haber intercambiado, que creo que no será la última, dirigida a mejorar nuestro funcionamiento en bienestar de la población a la que nos debemos y en cuyo nombre los jueces impartimos justicia.